Hola, buenos días niños, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en el último domingo del mes de octubre. El tiempo vuela. En las últimas semanas hemos estado viendo lo que Jesús les enseñó al pueblo en la tierra de abundancia. Y el libro de Mormón nos enseña cómo fue bendecido el pueblo cuando siguieron los consejos de Jesucristo. La lección de hoy lleva por nombre: no podía haber un pueblo más dichoso, desde tercer Nefi 27 hasta cuarto Nefi. Así que veamos lo que continúa. Mientras los discípulos estaban ayunando y orando, Jesús se puso en medio de ellos. Sus discípulos le preguntaron por el nombre que debían poner a la iglesia, y Jesús les dijo que debían ponerle su nombre, porque era su iglesia. Les contó que el Padre Celestial lo había enviado a la tierra para dar su vida por todas las personas. Les aseguró que el que se arrepiente, se bautiza en su nombre, recibe el Espíritu Santo y obedece sus mandamientos, vivirá con el Padre Celestial. Les dijo que Él les había dado el ejemplo, así que tenían que hacer las cosas que Él hacía. Después les mandó a escribir lo que habían oído y visto, para que los demás supieran de esas cosas. Jesús les dijo a sus discípulos que le pidieran un deseo, y 9 de ellos quisieron ir a vivir con Él después que terminara su vida en la tierra. Así que Jesús les prometió que cuando cumplieran 72 años de edad, podrían ir a Él en el cielo. Los otros 3 discípulos no sabían cómo pedirle su deseo, pero Jesús sabía que ellos querían quedarse en la tierra, predicando su evangelio hasta su segunda venida. El Señor les prometió que no sufrirían dolor, enfermedad y que no morirían. Luego tocó a los 9 discípulos uno por uno, y a los 3 que se quedarían en la tierra enseñando su evangelio no los tocó, y luego se fue al cielo. Los 3 discípulos fueron llevados al cielo. Allá vieron y oyeron cosas maravillosas, así que pudieron comprender mejor las cosas de Dios. Sus cuerpos experimentaron un cambio para que no murieran. Los 3 discípulos regresaron a la tierra y empezaron a predicar y a bautizar. Los nefitas inicuos apresaron a los 3 discípulos, los arrojaron a fosos profundos, pero el poder de Dios les ayudó a escapar. Después los arrojaron a hornos ardientes y animales salvajes, y no le hacían nada porque Dios los protegía. Los 3 discípulos siguieron enseñando el evangelio de Jesucristo a los nefitas y hasta hoy lo continúan haciendo. Luego que Jesús volvió al cielo, sus discípulos establecieron su iglesia por toda la tierra. Las personas que se arrepentían de sus pecados eran bautizadas y recibían el Espíritu Santo. Todos los nefitas y los lamanitas se convirtieron, eran unidos y honrados, no había peleas ni robos. No había ricos ni pobres porque compartían todas sus cosas. Los discípulos, en el nombre de Jesús, hicieron muchos milagros, sanaron a los enfermos y volvieron a la vida a los muertos. Las ciudades que habían sido destruidas fueron nuevamente edificadas. Obedecían los mandamientos de Dios, ayunaban, oraban y se reunían a menudo para oír la palabra de Dios. Eran muy felices. No había asesinos ni mentirosos, ya no estaban divididos en nefitas ni en lamanitas. Eran un solo pueblo, hijos de Cristo. Eran bendecidos en todo lo que hacían. Se hicieron muy ricos y vivieron en paz por 200 años. Resumamos la lección de hoy. Lo que no se nos puede olvidar es que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Mientras estaban los discípulos con Jesucristo, le preguntan por qué no tenían claro el nombre que tenían que darle a la iglesia. Opinaba uno una cosa, el otro opinaba otra. Así que el Señor les responde en tercer Nefi 27, desde el 5 al 8.
Voy a leer el versículo 8. ¿Y cómo puede ser mi iglesia, salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Entonces, ahí el Señor les dejó claro que debía llevar su nombre. Y en estos últimos tiempos, el Señor mismo dijo el nombre de su iglesia, que debía ser la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Analicemos el nombre. Dice la iglesia. La está en singular, es decir, única, ¿cierto? De Jesucristo. Es decir, que a Él le pertenece, lleva su nombre. De los santos. Aquí estamos todos los miembros de la iglesia, incluidos porque somos los santos, de los últimos días. Es decir, en esta última dispensación de los tiempos antes de la segunda venida del Señor. El presidente Nelson, en la conferencia de octubre del 2018, nos dejó bien claro que el nombre de la iglesia no está sujeto a cambio. No es la iglesia mormona, ni es la iglesia de los santos de los últimos días, sino que es la iglesia de Jesucristo. Yo estoy muy agradecida por formar parte de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Lo siguiente que vamos a recordar es que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre su evangelio. Evangelio significa gratas nuevas, es decir, que Jesucristo vino al mundo a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por amor a nosotros, con el fin de que el Padre Celestial nos perdone nuestros pecados. Los principios del Evangelio están en el libro de Mormón y son fe en Jesucristo, a quien no vemos, pero sabemos que existe. Arrepentimiento, es decir, sentimos pesar por las cosas malas que estamos haciendo. Las dejamos de hacer y ponemos nuestra vida en orden. El siguiente paso es el bautismo. Alguien que tenga la autoridad del sacerdocio nos sumerge bajo el agua y luego nacemos de nuevo, se nos perdonan los pecados. Espíritu Santo. Un poseedor del sacerdocio con la debida autoridad pone sus manos sobre nuestra cabeza y nos otorga el don del Espíritu Santo, que es el regalo más grande y preciado que podamos recibir en este mundo, el tener la guía y la compañía del Espíritu. Y por último, perseverar hasta el fin, es decir, nunca cansarnos de hacer lo correcto, de obedecer los mandamientos del Señor. Yo estoy muy agradecida por tener el Evangelio de Jesucristo en mi vida. Y lo último que vamos a recordar es que vivir el Evangelio me brinda gozo. En Cuarto Nefi pudimos ver la dicha del pueblo. Las personas eran muy felices porque se habían convertido al Señor, vivían los mandamientos, se amaban todos y se prestaban servicio las unas a las otras. No había envidia, no había orgullo, no había peleas, no había robos, no había mentiras. Solo había unidad y felicidad entre el pueblo y estuvieron así por 200 años. Yo sé que si nos esforzamos por vivir el Evangelio, se nos va a hacer mucho más fácil el poder evitar las peleas, la contención, porque tendremos el amor de Dios en nuestro corazón y seremos muy felices. Es mi mayor deseo para cada uno de ustedes, niños.
y se los comparto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hasta la próxima semana. Nos vemos y les envío un gran abrazo. Chao, adiós.